Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la paciencia, por mantenerse en la frecuencia de Círculo Abierto Radio. Resulta que con las complicaciones técnicas que nos dejan las lluvias y la conexión al Internet, no hemos podido restablecer comunicación, sino hasta ahora nuevamente con la especialista en Puebla, la psicóloga Rebeca Alvear, y con Daniela Flores para conversar sobre la violencia vicaria. No me demoro mucho más. Rebeca, Daniela, bienvenidas. Gracias por permanecer en la línea para conversar. Rebeca, ¿qué es la violencia vicaria? Bien, bueno, la violencia vicaria es un vocablo que utiliza por primera vez Sonia Bácaro en el 2012. Ella es una argentina que actualmente radica en España y ahí es a donde empieza todo ella a, a recabar información sobre esta violencia que ella considera como violencia de género perpetrada por interpósita persona. ¿Qué quiere decir esto? Que es violencia de género, que es exclusivamente de hombres que deciden ejercer violencia sobre sus parejas o exparejas. Es importante entender que la violencia vicaria en muchas ocasiones ya se da dentro de lo que es la familia nuclear, llamémosle así, papá, mamá, hijos e hijas, ¿no? En este caso de la violencia vicaria. Y ahí se empieza a gestar, ¿no? Con comentarios como, tu mamá está loca, tu mamá es la que da los problemas, por culpa de tu mamá peleamos, tu mamá nos quiere separar, ¿no? Desde ya, cuando la pareja está junta, en el caso de que lo sea, desde ahí se empieza a gestar la violencia vicaria y uno de los segundos pasos, le quiero llamar, la segunda sala, le quiero llamar así, es cuando, después de, obviamente, muchas otras, otros puntos importantes, les sustraen los hijos y las hijas a las madres y no les permiten verles. Y ya ella, Sonia Bácaro menciona que la máxima expresión de esta violencia es el asesinato de los hijos y las hijas con la intención de hacerle daño a la madre. Sonia Bácaro menciona que es por interpósita persona, que quiere decir que a quien va dirigida la violencia es hacia la madre, pero como ya no tiene el poder de violentarla, entonces empieza a violentar a los hijos y a las hijas, con la intención también de que estos o estas ya no quieran convivir con la mamá y decidan estar con el papá. Es un entramado sumamente complejo, pero básicamente es que la madre pues se quede sin contacto con los hijos y las hijas, que pierda guardia y custodia, que incluso lleguen a odiarla, a despreciarla y que pues bueno, de alguna manera yo lo llamo así, el papá, el agresor, pues se ponga feliz, no sé, algo que le da placer ver cómo ella está siendo violentada ya por los hijos y las hijas y está siendo despreciada o no le permite verles. Rebeca, este tipo de violencia sí tiene género, está perfectamente definida a través del perpetrador y la víctima, así dicho en masculino y femenino, por lo que le agradezco muchísimo a Daniela atendiendo este precepto feminista que dice que lo personal es político, le ponga voz a su propia vivencia, a su propia historia. Bienvenida a Círculo Abierto Radio, Daniela. Somos Muchas gracias. todo corazón, todo ojos y oídos para escucharte y acompañarte en este tránsito. Pues en efecto, como comenta la experta, eh, mi historia se encuadra bien en los tiempos y en los momentos en los que ocurren las situaciones, ¿no? Uno de los momentos clave es señalar que quiere salir de la relación o que desea hacer divorcio o que simplemente ya no quiere seguir con esta persona. Este momento, para cuando tú lo expresas, es clave porque de ahí en adelante vienen o se va a agudizar la violencia vicaria, ¿no? Entonces, de aquí vienen muchas amenazas y estas amenazas, aunque uno piensa o dice, bueno, solamente está enojado o alguna cosa así, se llegan a cumplir, ¿no? Yo, por ejemplo, le expresé el deseo de ya querer formalmente el divorcio 6 meses antes de que empezara pues un calvario terrible, ¿no?
Yo, por ejemplo, en el mes de febrero le expreso a mi expareja que ya quiero el divorcio, ya llevamos muchos años casados, pero muchas violencias también. Y entonces empiezan pues un juego de amenazas, ¿no? Si te vas, te voy a quitar a la niña. Y entonces, pues no, el miedo nos paraliza, ¿no? Y a muchas mujeres nos da miedo, ¿no? Mi hija me la van a quitar, pues es mi motor de vida y todas estas cuestiones. Y dices, no, no, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Y tienes que quedarte en una relación donde no quieres estar o si no vas a perder a tus hijos o a tus hijas. Entonces llega un momento en donde pues explota la burbuja de violencias. 6 meses después, el señor acostumbraba a correrme de la casa y pues ya después mandar un mensaje para que yo vuelva tranquilamente a la casa, ¿no? O sea, de decir, ya se me pasó el enojo, ya puedes volver, ¿no? Como que la señal de ahora puedes volver. Y en esa ocasión yo decido no volver y entonces el señor monta en una cólera inmensa y al día siguiente me mete una denuncia por sustracción de menor porque me había corrido. Yo llevaba a mi hija en esta ocasión y porque ya lo había hecho antes, ¿no? O sea, son cosas que son repetitivas, pero nosotros no medimos a qué magnitud puede llegar esta violencia, ¿no? Porque las violencias no se quedan estancadas, ¿no? O sea, una vez que la violencia empieza, eso es hacia arriba y no va hacia abajo hasta que tú rompas con ese círculo y salgas de ahí. Posteriormente, una de las tantas formas que ellos utilizan, porque pueden utilizar la sustracción y la retención de los menores para que tú no los veas. En mi caso fue un bombardeo, de procesos legales, ¿no? A nosotros nos hunden, sabiendo que nosotros estamos en un desnivel, por así decirlo, a nivel económico, porque pues o nos quedamos en casa o ganamos menos porque nos encargamos de los hijos y las hijas, porque tenemos un horario reducido de horas, en fin, están todas estas desventajas a nuestro alrededor. Y el señor pues comienza por una denuncia de sustracción de menor, acusándome que yo hice la sustracción de menor. Yo digo, y me estaba persiguiendo, para esto tenía los medios, ¿no? Este señor tenía los medios para estarme persiguiendo. Y posteriormente me, me empieza a poner denuncias a mi familia, ¿no? Un tipo de violencia vicaria es utilizo a tu familia para que tú hagas algo que yo quiero, ¿no? O sea, utilizo las cosas que a ti te importan para que tú te vuelvas a someter y yo vuelva a tener el control y decida cómo vas a vivir y cómo van a ser las cosas, ¿no? Entonces, yo por miedo de no exponer más a mi familia, lo que decido hacer es llevar la fiesta en paz, por así decirlo, y digo, al final de cuentas, mi hija tiene derecho a ver a su papá, ¿no? Yo no le voy a quitar algo que yo tuve pensando de esta forma, ¿no? Le firmo una guardia y custodia compartida, y el momento que empezamos a compartir la custodia, él tenía a la niña, solo quería tener acceso a mi hija, y empieza a producir y fabricar unas supuestas evidencias de un falso abuso sexual. A las 3 semanas de empezar el convenio, me quita a mi hija bajo una denuncia de abuso sexual en mi contra, acusando que estaba yo con alguien cuando no existía ninguna persona en mi vida, acusando que una serie de cosas así incongruentes, pero con esto me quita la guardia y custodia y yo ya me vuelvo como casi una criminal. O sea, en este país es la cosa más triste porque yo no he cometido ningún delito y no se me ha probado absolutamente nada después de 6 años, pero aún así el sistema me castiga, ¿no? Y tanto en el juzgado, pues no, un delito sexual a una niña es la cosa más grave. Mi hija tan solo tenía 4 años, hoy día mi hija ya tiene 10 años y entonces yo decía, ¿qué cosas va a tener que pasar mi hija? ¿No? Entonces sí te rompen, es una forma de romperte desde el corazón, quitarte tu motor de vida y a ver ahora cómo sobrevives, ¿no? Porque tú no ganabas lo mismo que yo, tú no vivías de la misma forma que yo, no te voy a dar ni un centavo y son ataques constantes a nivel legal que de una forma legal te quitan a los hijos y a las hijas, ¿no? Ese fue mi caso, en donde hay otros asuntos es que los llevan a otros lugares y se los quitan, ¿no? Y simplemente mantienen a la madre alejada con amenazas de que si te vuelves a acercar te voy a matar. Y por desgracia a los hijos y a las hijas les empiezan también a sembrar muchas memorias en su cabeza que no sucedieron. Tu mamá nunca te quiere, tu mamá no sé qué. Y es este papel de borrar a la madre y llegar a hasta odiar a la madre, ¿no? Y como comentan, o sea, los casos más extremos, yo vivía aterrorizada porque aparte de todo esto, o sea, de que existían las denuncias, el señor me perseguía, mandaba a carros, yo empecé a trabajar y ya tenía un horario fijo, pues yo tenía que pagar abogados y demás cuestiones, y tenía carros afuera de la escuela, y me mandaba amenazas por examistades y cosas así, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir? Yo vivía constantemente en pánico, ¿no? Y son estas cosas que constantemente tienes que ir retrabajando y tienes que ir saliendo de eso, pero es así como se presenta, ¿no? O sea, tú expresas el derecho, bueno, tus deseos de ya no estar en esa relación y ahí viene donde está el machismo, que no te pueden
concebir como una persona libre y que estés fuera de este matrimonio o de esta relación donde tú ya habías aceptado quedarte ahí bajo el control, bajo la violencia de esta persona, y entonces es el ataque total. Si no puedo atacarte a ti ya, y pues hemos evolucionado, ¿no? Como dice Sonia Bácaro, anteriormente era darte una golpiza y si te vuelves a portarte mal te va a ir, y entonces las mujeres, pues por favor, nos quedamos dentro de una relación, ¿no? Hoy día es, ya no te puedo golpear de esa forma, ni te puedo tratar de esa forma porque es muy obvio, muy evidente, entonces ahora voy por las otras cosas sutiles que el sistema me permite para efectuar esta violencia vicaria, ¿no? Y llevo ya 6 años probando mi inocencia, o sea, se ha cerrado la carpeta de investigación y el señor promueve, hace cosas, tiene los medios económicos y vuelve a reabrir. Volvemos a cerrar y vuelve a reabrir. Entonces, ¿cuándo se va a acabar esta pesadilla? Porque en el aspecto penal, o lo que es un delito, te dicen que no existe el delito, pero vas a lo familiar y te dicen, no, hasta que quede usted completamente limpia de cualquier acusación. Y dices, ¿cuántas veces tengo que limpiar mi nombre para demostrarte mi inocencia? Y en otros casos que también conozco cercanos, no es tan grave como un abuso sexual, pero las acusan por una de violencia familiar, y con esto también les arrebatan a los hijos. Son muchas las tácticas constantes que se practican en estos tiempos sobre la violencia vicaria, tristemente. Daniela, lo primero que quiero decirte es que me siento sumamente aturdido por lo que nos dices, pero también confrontado porque pienso en mis congéneres y en mi historia personal. Has hecho un resumen de 6 años que han implicado todo un desgaste en muchísimas áreas. Por supuesto, la emocional es la primera, pero el desgaste energético, económico que ha implicado este tipo de violencia que es sistemática y advierto que muy fina, es un tejido que se va haciendo todos los días de a poquito, por lo que quiero agradecerte muchísimo que nos compartas tu testimonio, que le pongas voz a este tránsito que resulta doloroso para las mujeres y para las infancias y muy confrontador para los masculinos. Querida Rebeca, frente a qué estamos, este es un tipo de violencia que se practica día a día y que va creciendo. ¿Cuáles son las dimensiones, las repercusiones que hay en las infancias, en las mujeres y a partir de ahí cuáles son las alertas de las que tendríamos que estar pendientes? Sí, definitivamente, como lo dices tú, desafortunadamente esta violencia va en aumento y uno de los motivos que yo me atrevo a decir es porque ahora las mujeres ya tenemos esa libertad de poder salir de relaciones violentas, aunque no en su totalidad, pues al final la violencia nos sigue alcanzando, ya salimos de la relación violenta, pero con esta violencia vicaria pareciera que la mano de esa violencia no nos deja, no nos sigue atrapando ahí, porque seguimos, por supuesto, en esta dinámica violenta por parte del agresor. ¿Cuáles son las repercusiones en la infancia? Bueno, son muchas repercusiones. Voy a mencionar algunas alteraciones cognitivas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pensamientos, aprendizaje, o sea, va a tener una repercusión en su pensamiento, cómo va a estar pensando las infancias, mi mamá no me quiere, porque acordémonos que empiezan las memorias falsas, ¿no? Empieza a haber esta introyección de memorias falsas, a pesar, y eso es un fenómeno bien interesante, Alfredo, porque a pesar de que en ocasiones, en el caso, por ejemplo, de Dani, le quitaron a su niña a los 4 años, pero hay quienes pierden o se los quitan a sus hijos, a sus hijas en adolescencia, y con todo y esto, que ya hubo una infancia, la primera infancia ya fue crecida con la mamá, y con los cuidados de la mamá, pues entonces con todo y esto, es interesante poder analizar este fenómeno, cómo es que pueden borrar, le quiero llamar así, o atenuar de gran medida todos estos cuidados de la primera infancia que las madres les proporcionaron a las infancias, y que cuando llegan las historias falsas, ¿no? Las memorias falsas, entonces pareciera que se borran, ¿no? Estos cuidados que tuvieron con la mamá, este acercamiento, esto de le enseñé a andar en bicicleta, jugábamos juntas, y se va atenuando a tal grado
que las infancias o adolescencias ya empiezan a tener un desprecio hacia la madre porque el progenitor constantemente, y si no es el progenitor, que en la mayoría de los casos es la abuela, los monos voladores, como se le conoce, ¿no? Empiezan a insertar estas memorias falsas. Ahí hay una alteración en su pensamiento, en su aprendizaje. Vamos a ver una disminución de un aprendizaje, de su memoria, en la toma de decisiones. Van a ser infancias y adolescencias con todas estas alteraciones, van a tener un pobre pensamiento, procesamiento emocional, una dificultad para expresar sus emociones, para sentir empatía, porque ya el mecanismo de defensa ya se activó, ¿no? Entonces se van a intentar proteger porque es un bombardeo psicológico y en ocasiones físico también, por supuesto, en donde no pueden escapar. Ahí también hay un apego hacia esta figura, porque a la figura paterna que les está cuidando, pues porque por instinto de sobrevivencia se van a pegar a él. Y cuando le pregunten a la madre, a las infancias o adolescencias con quién te quieres ir a vivir, estas infancias van a decir, pues con papá, porque además ya estuvieron un año ahí viviendo con él, 2 años, 3 años, hasta que llega el momento en la escucha de las infancias y adolescencias, y ahí ya hubo un trabajo de por medio impresionante. Van a tener dificultad para socializar, conductas agresivas pueden presentar, timidez, miedo, pueden no presentar o pueden no estar seguros de sí mismos, de sí mismas. Y también, por supuesto, alguna sintomatología psiquiátrica como lesiones, el cutting, arrancarse el cabello, pueden presentar insomnio, pueden presentar también la pérdida de apetito, anorexia, disociación. Son demasiadas sintomatologías, la sintomatología es demasiada que presentan las infancias. Ahí es a donde nosotras nos tenemos que poner a pensar cómo es posible que cuando no analizamos todo esto, pero ¿cómo es posible que a tanto daño y a tal grado no puedan estar, no lo pueda tener presente en el juzgado, ¿no? No lo tengan en lo más mínimo en la cabeza, todas estas alteraciones, y ahí nos queda muy claro que el papá no quiere a estas infancias. Porque un papá que ama a sus hijos, a sus hijas, por supuesto que va a tener a bien decir, mi hija o mis hijos, mis hijas, deben de tener contacto con la figura materna. Cuando no existe ese contacto, entonces tendríamos que analizar que este papá no está queriendo a los hijos y a las hijas. Hay un tránsito, identificábamos que es sistemático, que se alimenta día con día y el sistema es tan perverso que lo favorece, pero que además ha logrado revertir el orden de tal suerte que hay una víctima, se revictimiza y después termina por ser victimaria. Daniela, en este tránsito hoy en día has abrazado tu lucha personal como una lucha social, entiendo, desde el activismo. ¿Qué te ha representado? ¿Cuáles han sido los aprendizajes y cuáles son los retos personal y socialmente en el tema? Pues una vez que tú te encuentras perdida completamente, ¿no? O sea, como te comentaba, te roban tu motor de vida, emocionalmente encuentras pues dando pataditas de ahogada, ¿no? Ya dices, ¿cómo voy a salir de esto? Ya yo trabajo para pagar y para sobrevivir, pero yo no voy a lograrlo. Entonces empecé yo a tocar puertas, a buscar información y te vas encontrando con muchas mujeres que desgraciadamente en nuestro país están sufriendo lo mismo y entonces todas nos ponemos a pues muchas cabezas juntas, ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué se llama esto? Y entonces vamos a dar con lo que se llama violencia vicaria. Y pues de ahí empezamos a decir, pues hay que hacer campañas de visibilizar. Tiene que haber más mujeres, tenemos que hacer más fuerza, ¿qué podemos hacer? Esto no puede continuar así. Y pues avanzando gracias a las benditas redes sociales, ¿no? Por así decirlo, que pueden ser tan malas, pero tan buenas también. Encontré a muchas compañeras, todas unimos fuerzas en todo el país, ¿no? A lo largo de toda la República Mexicana
y así todas empezamos a alzar la voz y a decir, pues hay que unirnos a este movimiento, hay que unirnos, hay que levantar la voz, hay que señalar, y poco a poco empezamos a formar colectivas de mujeres que nos llevaran y nos acercaran, ¿no? Con muchas cabezas que piensan, acercarnos a diputados, a diputadas, pues hay que legislar esta forma de violentar a las mujeres también debe señalarse, ¿no? Si ya están la violencia económica, está la violencia física, la violencia psicológica, creo que esta es una violencia más que debe señalarse y que debe regularse, ¿no? Porque se está saliendo de proporciones. Y así, evidentemente, fuimos avanzando a tocar puertas de diputados y de diputadas, principalmente de diputadas, porque quieres encontrar a una mujer que se tiente el corazón, ¿no? Porque, como comento, ¿no? En todos los juzgados parece que ya perdieron lo que, o sea, de vista realmente qué es lo que es importante, ¿no? O sea, el bienestar de los hijos y de las hijas, de alguna forma hay que mantenerlo sano y que te hagan cosas de que no se le puede acercar usted a su hijo y a su hija cuando nunca se me ha demostrado nada, me parece la cosa más aberrante, ¿no? Estos amparos y estas revisiones eternas que parece que se están modificando, pero aún así le han permitido que avancen y que se alarguen los procesos y dices, ¿cuándo se le va a hacer justicia a mi hija? Ya no digamos a mí, hablan de unos derechos humanos de los hijos, de los niños y de las niñas y los adolescentes, pero no hay, o sea, no se los respeta, ¿no? El interés superior del menor no es el interés superior de uno de los padres o de la madre. Entonces, así llegamos a sentarnos a trabajar una ley con cada quien en sus estados, en sus entidades, y aquí en Puebla pues tocamos la puerta con dos diputadas, la diputada Aurora Sierra del Partido de Acción Nacional y la diputada Mónica Silva del Partido de Trabajo, y pues ellas impulsaron. Desgraciadamente no se ha llevado hasta el límite porque no hay una resistencia, es lo que voy a decir, hay una resistencia para preparar al personal como debería ser, que tuvieran eficacia, y aunque ya existe la ley, afortunadamente a nivel nacional, en muchos países, perdóneme, en muchos estados ya se aprobó por diferentes trabajos de diferentes colectivas, porque así como surgió una, surgieron 4, 5, 6 y así empezaron a crecer más. Esto te dice el número de mujeres y de madres que están sufriendo y de infancias que están padeciendo todas estas pues, violencias, ¿no? Y así se llegó hasta el nivel federal, ¿no? Entonces ya es una ley a nivel federal, pero ahora todos los demás estados tienen que alinearse con esto y pues parece que es tan lento y tan despacio. Y ya con esta ley que tenemos aquí en Puebla, desgraciadamente simplemente es una agravante de una violencia familiar. Tiene que existir una violencia familiar como antecedente para que puedas agregar esta violencia vicaria y así que se te haga un poco de justicia. Pero desgraciadamente nunca existe la perspectiva de género cuando vas a las instancias. Entonces, pues no es que usted no es víctima de eso, no es que esto es un proceso que lleva tiempo, es que solamente se están siguiendo las cuestiones como deben hacerse la investigación. Entonces, hay muchos frenos que a pesar de que toda la lucha que se ha hecho para defender, pues nosotras pensamos, ¿no? Si no nos pudimos defender nosotras, que se defiendan otras mujeres, que no les pase a nuestras hijas y a nuestros hijos esta situación, ¿no? O sea, porque tanto se ven afectadas las hijas, los hijos y las generaciones por venir, que tengan algo con que defenderse y que nosotros podamos hacer aportar un granito de arena, ¿no? Que lleve y que frene un poco toda esta ola de violencias ya fuera del hogar, ¿no? Entonces, así es como nosotras nos empezamos a integrar. Cuando tú te reconoces, tu historia la reconoces en la voz y las palabras de alguien más, también te identificas y dices, pues no estoy sola, ¿no? Y entonces te empiezas a arropar con estas colectivas y con la fuerza de las mujeres con las que te empiezas a rodear y ves que pues no estamos solas, que no son casos aislados y que hay que hacer algo al respecto, y entonces es cuando el activismo te llama, ¿no? Y entonces dices, hay que luchar por una causa en la cual estamos viéndonos afectados no solamente nosotras, sino toda la sociedad. Y entonces así es como se empieza y se lucha por esta ley, y esperamos que de alguna forma u otra las instancias hagan caso, ¿no? Tanto juzgados como jueces federales, magistrados y todas las fiscalías se informen realmente y se preparen con una perspectiva de género, porque no existen, hoy día no existen que estén bien preparados, tanto jueces y agentes del Ministerio Público en cuanto a lo que es la
violencia vicaria y lo que es atender con perspectiva de género. Inmediatamente te revictimizan y dicen, pues es que, ¿qué le hizo para que le tenga tanto odio? Y una cuestión que dices, ¿por qué me tengo que estar explicando mi situación o justificando cuando yo no he hecho nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, el delito de abuso sexual nunca sucedió. ¿Y cuántas veces a cuántas personas les tengo que explicar que simplemente yo quería salirme de una relación? Pues, ¿qué le hizo? Pues, ¿qué pasó? Hay algunas otras mujeres que dicen, pues, es que estaba, o sea, había una infidelidad y decidimos terminar, y dicen, tu madre es esto, y estas cuestiones que nos revictimizan, ¿no? Nos pintan como la peor mujer, que es una no sé cuántas cosas más, y dices, a ver, lo que es una infidelidad, eso es una historia de pareja y no tiene nada que ver con los hijos y con las hijas. No me puedes castigar por mis hijos y mis hijas, ¿no? Pero ellos buscan que la sociedad nos critique, nos juzgue y nos satanice por estas cuestiones, y entonces dices, ¿dónde queda la perspectiva de género? ¿Dónde queda la perspectiva de infancia? Que tú estás dañando a una niña y no le permites que tenga a su mamá por 6 años por el simple hecho que un señor dijo que ella había estado, o sido partícipe, o había sido por omisión o por las cuestiones que quieras, y vas y les ruegas y les lloras, pero no existe. Entonces, de alguna forma eso te motiva y te orilla a que con tu propia historia salgas a luchar. Daniela, Rebeca, no es noticia, la fuerza y la organización de las mujeres está transformando nuestras realidades, pero no podemos obviar la responsabilidad que como masculinos tenemos. ¿Cómo podemos ser un agente de cambio frente a esta ardua realidad? ¿Qué alternativas tenemos para responsabilizarnos de nuestras violencias y generar entornos de buen trato, Rebeca? Sí, hay, desde mi punto de vista, hay mucho por hacer, sobre todo los hombres, ¿no? Eh, bueno, creo que una parte súper importante, y lo hablamos en algún momento, pues es el trabajo que tienen que hacer ellos con trabajar sus propias violencias, reconocerse como hombres que han generado violencia, que no los condena para siempre, ¿no? Que pueden dejar de ejercer violencia, que hay formas y entender que esa violencia también les perjudica a ellos y está dañando a sus hijas, a sus hijos, a las parejas en turno y a la expareja, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer en ustedes los hombres, como les digo, reconocerse como violentos, como hombres que han decidido ejercer violencia para poderla trabajar, ¿no? Hay espacios en donde se pueden trabajar, hay grupos, hay psicólogos especialistas en trabajar con hombres que deciden ejercer violencia, pero sobre todo esta parte importante de cuestionarse ¿por qué quiero que mis hijos odien a mi expareja? ¿Por qué no quiero que convivan con ella? El darse cuenta que eso no es amor, que cuando se ama a los hijos y a las hijas, se les da esta libertad de estar con mamá, con papá, de tener una buena comunicación con la madre. También es un punto importante. Si las personas, en este caso, si algún hombre nos está escuchando y dice, es que a mí me cae re mal o es una tal por cual la mamá de mis hijos y no la quiero ver, cuestiónate. ¿Por qué está pasando esto? ¿No? ¿Por qué estás teniendo esos pensamientos? ¿Por qué hay esta dificultad de poderse comunicar? Si no hubo una buena relación como pareja, sí es necesario que exista una buena relación como papá de los hijos y las hijas que tienes con tu expareja. Es necesaria esa comunicación, es necesaria esa buena relación y para eso hay que trabajar, ¿no? Trabajar en el sentido emocional de observarme, de saber mis enojos, de cómo canalizar mi enojo y no desahogarlo en la expareja o en mis hijos y mis hijas. Les digo, para ir cerrando, sí me parece súper importante es, si no tienes una buena relación con la mamá de tus hijos y tus hijas, algo ustedes como hombres no están haciendo bien. No puedo quitar responsabilidad del otro lado, me queda muy claro, pero cuando una de las personas intenta, y en este caso yo lo puedo ver así, las mujeres somos, porque culturalmente nos han enseñado así, más parte de negociar, más parte de ceder, ¿no? Lo escuchaba con una abogada y decía,
precisamente por eso nos quitan a los hijos, porque sí compartimos esa responsabilidad con el papá. Bueno, como decía Dani también hace un momento, mi hija tiene derecho a tener un papá, a verlo, a convivir con él, está bien, va, ¿no? Firmo la guardia y custodia compartida, está aquí está la niña, pero lo que hacen ellos pues es, pues ahora te la quito y ya no te la dejo ver. Ahí es a donde tenemos que observarnos, y todas estas personas que nos puedan escuchar, hombres, si están ejerciendo violencia vicaria, dense cuenta que a quien están perjudicando más es a sus hijos y a sus hijas. Muchísimas gracias, Rebeca Alvear, especialista en el tema. Daniela, yo no puedo alcanzar a dimensionar, a cuantificar el daño que esto ha implicado. ¿Cómo se repara un daño que es tan sistemático durante tanto tiempo? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la proyección de alguna manera alentadora? Reitero, desde lo personal y también desde la incidencia social. Pues principalmente nosotros nos enfocamos en visibilizar, ¿no? O sea, date cuenta que tal vez tú estás sufriendo esto, ¿no? O sea, contar nuestra historia ayuda a que otras mujeres se identifiquen y abran los ojos, ¿no? O sea, ¿tú crees que te amenazó y que no va a pasar nada? Sí, a mí me pasó, te va a pasar. O sea, estamos ayudando a prevenir. Esto es más que nada prevención, ¿no? O sea, mira, va a venir, esto viene, mi camino ya te está sirviendo de ejemplo de las cosas que van a venir, y no eso, no pienses y no subestimes todas estas cuestiones creyendo que no te van a suceder. Van a suceder, ¿por qué? Porque venimos de una tradición misógina de machismo, de pues, generaciones tras generaciones en estas, y que pues aunque hay que trabajarse, a muchos hombres les cuesta mucho trabajo, ¿no? No se dan cuenta, y no sé, tampoco hemos normalizado muchas violencias como sociedad, y entonces aceptamos los hombres con mucha resistencia, evidentemente, ¿no? O sea, no, yo no soy así, a mí no me pasa. Entonces es negarse, y a nosotros al mismo tiempo, ¿no? Nos toca, ¿no? Y todas llevamos esta, pues, forma de vivir, ¿no? O sea, tú te callas, tú no hablas, tú no eres una irrespetuosa, o tienes que comportarte de tal o cual forma para que no se diga y demás cosas. Y entonces, siempre estas cosas que se han callado y que se han normalizado, pues nos están afectando hoy día, y tiene que ya hablarse, señalarse y decir, duele, ¿no? O sea, los hombres igual, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo también tengo derecho a llorar, ¿no? O sea, yo tengo derecho a tener sentimientos, porque todos estos sentimientos reprimidos, no, al no saber cómo comunicarse con la mujer, pues se convierten en golpes, en ataques, en desprecios, pues minimizar, ¿no? El papel de ella, porque así nos lo señalan. Y no, o sea, podemos ser juntos, ¿no? O sea, podemos coexistir perfectamente unos de las manos de las otras, ¿no? Entonces es visibilizar, concientizar, abrir los ojos, y a nivel pues judicial esperemos que siga la lucha para que pueda realmente formarse al personal en lo que es las violencias, las diferentes violencias, las perspectivas de infancia y las perspectivas de género, y que no piensen que, ay, estas mujeres otra vez ya quieren sus derechos y ya están haciendo no sé qué, y se nos juzga mucho por eso, ¿no? Pero estamos muy atrasadas nosotros en cuanto a los derechos, ¿no? Decimos derechos del hombre, y entonces todo lo que no se nombra no existe, y dónde quedaron los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, tratarnos de iguales para que podamos seguir avanzando, y que poco a poco pues se vayan dando cuenta que lo que te pasa en la infancia, porque muchas veces decimos, ¿cómo es que acabé con esta persona? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Y pues nunca nos reflexionamos en las heridas que traemos de la infancia, y estas heridas que traemos de la infancia son las que nos llevan a aceptar tratos injustos dentro de una relación, y no sabemos pues darnos mucho cariño a nosotras mismas, y aceptamos todas estas cuestiones en lugar de decir alto, ¿no? Entonces es poco a poco ir rompiendo con estas formas arcaicas de no querernos, de cegarnos, y pues hay que ir picando piedra, ¿no? O sea, nosotras decimos, vamos aplanando para las generaciones que vienen, y nosotros no estamos aplanando nada más para las mujeres, ¿no? Es para hombres y para mujeres, para que los hijos y las hijas puedan crecer en espacios pues mucho más seguros, ¿no? Porque no, ¿a qué familia le gustaba crecer en donde el padre golpeaba a la madre, ¿no? Y presenciar eso es algo pues muy traumatizante, ¿no? Y después tenemos aquí espacios donde el padre
desvirtúa el papel de la madre y dice, pues es una tonta, no le hagas caso, y entonces volvemos a borrar este papel, y entonces, ¿qué se vuelven los hijos y las hijas? Violentadores y violentadoras. Y entonces hay que concientizar, hay que visibilizar, y entre más mujeres estén conscientes de estas cosas, más mujeres podrán ayudarnos, ¿no? Pero si también los hombres se hacen conscientes de esto, pues es una tarea inmensa, y que nuestras autoridades se acerquen a las verdaderas necesidades que tiene la ciudadanía, ¿no? O sea, no te olvides de los niños y las niñas, ¿no? O sea, tú crees que ellos no se dan cuenta de todo, ¿no? Y pues es cuando dicen, pues el papá tiene más poder, ¿no? Porque se sale con la suya. Él promueve cosas, él hace cosas y se sale con la suya, ¿no? Y entonces estamos en una sociedad donde se salen con la suya, y entonces no hay consecuencias para los actos de maldad, los actos delictivos. Entonces, si no hay consecuencias, pues seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Daniela, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes desde la experiencia personal y este tránsito que tiene que ver con la incidencia social. Rebeca, antes de despedirnos, algo más que quisieras agregar y sobre todo, quien quiera profundizar en el tema, ¿dónde te puede contactar? Sí, muchísimas gracias. Sí, lo que quiero puntualizar es a las mujeres que están viviendo esta violencia, que están siendo víctimas de violencia vicaria, aclararles que no son culpables ellas porque se sienten culpables y avergonzadas. Ajá. Empiezan a decir, sí, yo tendría que haber aguantado más, yo tuve que haber hecho otras cosas, yo pude haber hecho que él cambiara, etcétera. Nos culpamos mucho por esta violencia que la expareja ha decidido ejercer contra nosotras. Entonces, quiero aclarar a estas mujeres que nos están escuchando que no es tu culpa, no te tienes que sentir avergonzada por haber vivido esta violencia, por ser víctima de esta violencia. Hay maneras de sanar, hay maneras de seguir en la lucha como lo hace Daniela. De verdad se me hace sumamente triste que Daniela tenga tantos años separada de su hija, y no nada más es Daniela, hay muchísimas mujeres atrás que llevan 2, 3, 8 años separadas de sus hijos y sus hijas. Y es esto, ¿no? El no sentirnos avergonzadas y el no sentirnos culpables de esta violencia. El único responsable es quien está decidiendo ejercer esta violencia. Y bueno, si alguna persona quiere contactarme, estoy en el 22 22 62 22 87 en la ciudad de Puebla. Muchísimas gracias, como siempre, Rebeca, por todo lo que nos aportas a través de tu trabajo profesional, la sensibilidad y compromiso que en esta lucha estás haciendo. Antes de despedirnos, Daniela, ¿algo más que quisieras agregar? Pues yo pertenezco a una colectiva que se llama Mujeres por el Derecho a Cuidado y una Vida Libre de Violencia. Nos pueden encontrar en Facebook y en X, ahora que se llama, anteriormente Twitter. Y pues simplemente tener mucho cuidado, porque también no nos damos cuenta, son líneas muy, muy finas y tan tenues que no las notamos entre lo que estás en peligro y no estás en peligro, ¿no? Entonces tú te sientes que no estás en peligro y atravesas esta fina línea, y de repente ya estás completamente en una situación donde ya no sabes ni cómo vas a salir el día de mañana, ¿no? No sé, muchas de nuestras compañeras también han sufrido y están pasando por procesos de violencia vicaria porque están exigiendo los derechos para sus hijos y sus hijas de recibir una pensión alimenticia. Y en estos aspectos también, ¿no? Ellos quieren evadir de una forma u otra el pago de la pensión alimenticia. ¿Y qué sucede? Que para no pagarte la pensión alimenticia, o para no, porque según ellos creen que con 2,000, 3,000 pesos mensuales que te van a dar, tú te vas a ir de crucero por Europa y que vas a hacer muchas cosas, y te dicen, pues te vas a hacer tus uñas, te vas a hacer todas estas cuestiones, y ¿qué hacen? Te quitan a los hijos y a las hijas para no darte ni un centavo, no sé, yo no te voy a dar nada, y mejor tú dame a mí. Y entonces también nos están robando a los hijos y a las hijas por estas cuestiones, ¿no? Y simplemente porque hemos logrado que se señale el abandono que estamos acostumbrados a recibir, ¿no? Pues ya la dejó el tipo y está pues abandonada, ¿no? Entonces es el abandono que tienen, pues no abandonan a la mujer, porque al final de cuentas a los que abandonan son a los hijos y a las hijas con toda la responsabilidad, y les quitan calidad de vida que podrían tener. Y entonces también cuidado, porque se puede dar en muchos pequeños casos, y es en cuestión de
no darte cuenta, o sea, de un día para otro ya estás metida en esto, ¿no? O sea, no te devuelven a los hijos y tú ya no sabes a cuántas puertas ir a tocar, porque vas a DIF, vas a fiscalías, vas a juzgados y te encuentras con oídos sordos y tú simplemente estás en la desesperación total porque ya te quitaron a tus hijos y a tus hijas cuando no cometiste delito alguno, ¿no? Siempre tener mucho cuidado con estas líneas tenues de estar en peligro o no peligro. Daniela, Rebeca, va mi reconocimiento, mi agradecimiento a la ciudad de Puebla por su trabajo, su sensibilidad y compromiso. Muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión en vivo a través de la plataforma de Círculo Abierto Radio o que va a mirar posteriormente la reproducción de este video. Ojalá que sirva un poquito para transformar esta dura realidad que está cobrando un costo tan alto principalmente para las mujeres y las infancias. Ojalá que los hombres empecemos a asumir nuestra responsabilidad. No se pierda el próximo capítulo ahora en el formato de Rostro Corazón a través de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Por ahora, con toda certeza, usted y yo nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima.